¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Estamos de regreso para hacer lo que fue la quinta fecha de este Campeonato Mundial de la Fórmula 1 que se llevó a cabo hace instantes en el circuito, en el Autódromo Internacional de Miami, el debut de Miami nuevamente en la categoría, en la máxima categoría del automovilismo mundial, donde ya estábamos palpitando el día jueves cómo podía llegar a ser el circuito, un circuito nuevo en la categoría donde ningún piloto conocía este circuito, donde se tuvieron que adaptar tanto viernes, jueves como el día sábado en la clasificación y donde hubo diversos incidentes en las prácticas y también en las qualis. Pero tenemos que arrancar para luego desarrollar lo que fue este día domingo la carrera, cómo comenzó y cómo comenzó el fin de semana a nivel estadístico con la clasificación donde Ferrari se impuso ante sus máximos rivales como son la marca austríaca Red Bull en la clasificación tanto en Q1 como en Q2 y en Q3, donde es lo importante para hacer y para determinar la parrilla del día domingo, con un Charles Leclerc bien dominante y con su compañero Carlos Sainz, que pudo superar por muy poco, por poquísimo, a Max Verstappen para que ambos larguen desde la primera fila este día domingo. Max Verstappen se quedó por muy poco, por centésimas, por milésimas, fuera de lo que podía haber sido esta segunda posición, por detrás de Charles Leclerc. Terminó y iba a terminar ocupando en la parrilla de salida la tercera posición, y más atrás sí estaría el Checo Pérez. Completarían las tercera y cuarta y quinta fila Valtteri Bottas junto a Lewis Hamilton en la tercera fila. Más atrás sí estarían Pierre Gasly y Lando Norris, y la quinta fila la completarían Yuki Tsunoda y la completaría en este caso Fernando Alonso, ya que ambos pilotos de Aston Martin, Lance Stroll, que había terminado en la 10ª posición, y Sebastian Vettel, que había terminado en la 13ª, iban a largar desde el pit lane. Pero nos involucra ahora hablar de lo que pasó en esta carrera del día domingo, y ya le vamos a estar contando porque estuvo muy interesante el debut de esta máxima categoría en Miami. Y seguimos con lo que comenzó este día domingo, con Charles Leclerc desde la pole position, largando este Gran Premio de Miami, la quinta fecha de la temporada, con el monegasco en el liderato, con Carlos Sainz, el madrileño, su compañero a su lado en el sector derecho, y con un Max Verstappen que lo atacaría, ni bien llegaría a la curva 1, superando al madrileño, ocupando esa segunda plaza y ya teniendo una muy buena posición para ir trabajando ese adelantamiento con Charles Leclerc. Max Verstappen, que arrancó y muy afilado con la largada en esta carrera. Era importante largar bien y superar al madrileño para tener chances, obviamente, de ir peleando palmo a palmo con Charles Leclerc por quién se llevaría la carrera. Checo Pérez, que intentó también arrebatarle la tercera posición a Carlos Sainz, no pudo, no le dio el espacio y tuvo que batallar poco a poco para ir acercándose al piloto de Ferrari. Por otro lado, también tenemos las caídas de los pilotos que estaban un poco más atrás, como es el caso de Lewis Hamilton, que cayó algunas posiciones. Y por otro lado tenemos la sorpresiva y la gran largada de Fernando Alonso, que pudo adelantar a 4 posiciones en las primeras vueltas. Gran largada del asturiano, que ya peleaba y palmo a palmo con Pierre Gasly, con Lewis Hamilton, por quién se podía meter en esa sexta, séptima o octava plaza. Pasamos a el correr de la carrera y ya teníamos el primer abandono. Era Wang Yusu, el piloto chino de la marca de Alfa Romeo, que a las 7 vueltas recién comenzadas la carrera, el piloto tenía que abandonar por una pérdida de potencia en su monoplaza. Desde la marca de Alfa Romeo le pidieron que ingrese a los pits para guardar el auto. De esta manera Alfa Romeo se quedaba tan solo con Valtteri Bottas en pista, y obviamente no quedaba el piloto chino en la carrera. Y con el correr de las vueltas la pelea se iba a hacer cada vez más interesante entre los de la vanguardia, pero atrás también seguía la pelea. George Russell comenzaba a mostrar un poco de lo que podía llegar a tener en esta carrera, en esta quinta fecha del campeonato mundial, y que poco a poco se iba adelantando a algunos rivales, que obviamente los primeros rivales que tuvo que adelantar eran los más difíciles, los que iban más lentos, los que iban en un trencito, que iba a ser difícil hasta llegar a las posiciones de vanguardia.
Y así como hablamos de la vanguardia, tenemos que decir que Max Verstappen en la vuelta número 9 pudo superar a Charles Leclerc con un gran adelantamiento, iniciando en la curva número 1, iniciando la vuelta número 9 y quedando como líder de esta carrera provisoriamente. Esto se debió a que el piloto monegasco comenzó a tener un poco de degradación en uno de sus neumáticos, en este caso el neumático derecho, trasero, y Max Verstappen le dijeron desde el box que estaban notando eso, por eso el piloto neerlandés comenzó a dar más gas, como se le dice, a pisar un poco más el acelerador hasta acercarse y poder superarlo en esta recta. Con el correr de las vueltas, el piloto iba a hacer una ventaja bastante considerable, en este caso prácticamente llegó hasta la parada en boxes, a hacer una distancia de casi 8 segundos. Muy buen rendimiento del piloto neerlandés y que poco a poco, vuelta tras vuelta, iba aguantando cada vez más los neumáticos. Quien iba a decir basta en la vanguardia hasta parar iba a ser Charles Leclerc, que en las primeras vueltas, en la vuelta número 25, iba a ser de los primeros en parar, de los primeros 10, si bien ya habían parado otros pilotos más abajo como era Yuki Tsunoda, quien fue el primero en parar en la vuelta número 13, o mismos otros pilotos. Charles Leclerc paró en la vuelta 25 y esto obligaba a que Max determine qué iba a hacer, si iba a parar más adelante, si iba a parar inmediatamente en la vuelta siguiente. Se esperó y como había tráfico, Charles Leclerc salió con un poquito de tráfico, decidió esperar una vuelta más y Max Verstappen terminó parando en la 26, algo que le vino bien para ampliar un poco más la ventaja. Carlos Sainz también salió ahí y seguía un poco más o menos similar como estaba al principio de la carrera, con Max primero, Leclerc segundo, atrás Carlos Sainz y Checo Pérez, quien había perdido la posibilidad antes de entrar a boxes de poder superar a Carlos Sainz por una pérdida de potencia bastante considerable. La diferencia con Carlos era de 2 a 3 segundos y por esa pérdida de potencia se fue casi a 7-8 segundos, algo que tuvo que trabajar y mucho el piloto mexicano para después volver a tener la chance a las vueltas finales de la carrera. Con el correr de las vueltas, esta trayectoria del Gran Premio de Miami, obviamente los neumáticos iban perdiendo cada vez más agarre y ya los pilotos en el correr del fin de semana se habían quejado de que había sectores en el cual no tenía mucho agarre, por eso mucho también se notaba la pérdida de la posición en muchas curvas y esto era que algunos lo sufrieron, como es el caso de Kevin Magnussen, también Fernando Alonso, Esteban Ocon, muchos pilotos sufrieron de esto. Llegando a las vueltas 40 apareció uno de los que faltaba parar, como era George Russell, que recordemos, había largado muy atrás en la 11ª posición, pero que recién paraba en la vuelta 40, había estirado muy bien su neumático duro para poder terminar y llegar hasta la 5ª posición. En este momento, cuando paró George Russell, hubo un virtual safety car debido al incidente que ocasionaron tanto Lando Norris como Pierre Gasly, un duro incidente que vio involucrado al piloto francés y al piloto británico. Afortunadamente Pierre Gasly pudo seguir un poquito más, finalmente los dos pilotos tuvieron que abandonar y quedar afuera, ya iban 3 pilotos que abandonaban en la carrera, tanto el británico como el francés y también el piloto chino en las primeras vueltas. Con esto se ocasionaría, por obviamente todos los destrozos del neumático trasero derecho de Lando Norris, se ocasionaría un virtual safety car, lo que aprovecharía George Russell para parar y quedar en la 7ª posición. Buena posición para George Russell para reanudar la carrera y luego del virtual safety car pasaría a ser un safety car debido a la gran cantidad de basura que había obviamente en el circuito. Con el correr de las vueltas recién se lanzaría nuevamente en la vuelta 47 y ahí es donde comenzarían a atacar tanto Checo Pérez a Carlos Sainz como Charles Leclerc a Max Verstappen y de igual manera iban a comenzar a atacar los dos pilotos de Mercedes a Valtteri Bottas, que estaba por delante de ellos. Otro dato a destacar es que cuando vio el Checo Pérez que iba a haber un safety car, decidió volver a parar una segunda vez para poner los neumáticos medianos, para intentar tener mejor reacción y mejor velocidad en lo que iba a ser las vueltas finales, las 11, 12, 15 vueltas finales que iban a ser definitivas para poderse meter en el podio, pero el rendimiento y la potencia que había perdido el Red Bull no le fue posible para poder adelantar a Carlos Sainz. La misma situación, pero obviamente sin pérdida de potencia
era la pelea palmo a palmo entre Max Verstappen y Charles Leclerc, una pelea que estuvo en una gran cantidad de vueltas en un rango de RS, pero el piloto monegasco nunca se pudo acercar definitivamente a tirarle el auto. Esto fue definitivo para que Max Verstappen se pueda llevar su tercer victoria en el campeonato, una muy buena victoria del neerlandés, llegando a su 23ª victoria en su carrera profesional, una muy buena marca que de esta manera llega a ser el piloto con el 14º piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1. Muy buena carrera de Max Verstappen, muy buena carrera de Red Bull, que si no hubiese sido por esa pérdida de potencia de Checo Pérez, podría haber metidose también en el podio de triunfadores. Así se lo hizo saber Christian Horner, que había manejado muy bien al piloto mexicano, pero no le dio para más. Los dos Ferrari se pudieron ubicar en el podio y pudieron solventar esa pérdida de puntos que había sido, obviamente, en las últimas dos carreras que Carlos Sainz abandone. Buena posición también para los dos pilotos de Mercedes, que terminaron quinto y sexto. Valtteri Bottas un poquito más atrás, séptimo, sumando nuevamente para Alfa Romeo de muy buena manera. Los dos pilotos de Alpine, por una de las primeras veces en la temporada, pudieron sumar los dos. Ocon, que largaba último, pudo meterse en la octava plaza. Fernando Alonso terminó siendo penalizado por un incidente con Lewis Hamilton, con 5 segundos, terminó en la novena plaza y Alex Albon por segunda vez en la temporada se metió entre los 10 mejores, sumó un puntito más para Williams, es el segundo punto de Williams en la temporada. Buenas noticias para la marca británica, que poco a poco se va sintiendo cada vez más cómodo en la categoría. Para ir finalizando este desarrollo de lo que fue la carrera, también tenemos que destacar que en una de las vueltas finales, a poco menos de 5 vueltas, Mick Schumacher junto con Sebastian Vettel terminaron colisionando en la curva número 1 de este trazado y tuvieron que abandonar ambos pilotos. Si bien no se lo categorizaron como abandono, sí como vueltas perdidas, pero no pudieron terminar definitivamente la carrera los dos alemanes. De esta manera vamos a desarrollar y vamos a repasar cómo quedaron los campeonatos mundiales. Y el campeonato de pilotos, tras culminar esta quinta fecha en Miami, tenemos como que sigue Charles Leclerc como líder indiscutido de este campeonato con 104 puntos. Si bien no pudo sumar la mayor cantidad de puntos, en este caso sumó 18, que le vienen bien para seguir estirando un poquito la ventaja con Max Verstappen, si bien el neerlandés ha recortado y de manera considerable en estas últimas dos carreras, tanto en Imola como aquí en los Estados Unidos. El neerlandés se ubica segundo con 85 puntos. Muy buen rendimiento de Max Verstappen en las últimas dos carreras. Checo Pérez ubica y se termina con el podio con 66 puntos. Más atrás George Russell, que es el único piloto que se pudo meter en las 5 carreras dentro del top 5. Muy buen rendimiento y comienzo de temporada para el piloto británico de Mercedes. Más atrás sí Carlos Sainz con 53. Lewis Hamilton, que pudo sumar 36, y Lando Norris completa el séptimo puesto con 37 unidades. 35 unidades, más atrás sí Valtteri Bottas, Esteban Ocon y Kevin Magnussen completan los 10 primeros puestos. Y pasamos a hablar de los constructores. Con Ferrari, que sigue como líder con 157 puntos, buena suma de puntos para el equipo de los Tifosi, pero no le pierden pisada los Red Bull, porque los austríacos volvieron a recortar puntos y ahora tan solo están a 6 unidades, 151 para la marca austríaca. Más atrás sí Mercedes un poco más descolgado con 95, y más atrás prácticamente la mitad de lo que tiene Mercedes tiene McLaren en la cuarta posición con 46, que no pudieron sumar puntos en esta ocasión. Alfa Romeo 31 y Alpine, que pudo sumar sus dos pilotos 28 unidades. Vamos llegando al final, amigos, de esta gran carrera, este debut de Miami en la gran temporada 2022 de la Fórmula 1 en el Campeonato Mundial. Nos estaremos reencontrando dentro de 2 semanas, cuando el Gran Circo esté acudiendo y llegando a Barcelona, al circuito de Montmeló, donde sea la 6ª fecha del Campeonato Mundial. No se olviden de darle like, suscribirse, compartir este video para sus amigos amantes de la Fórmula 1. Obviamente nos sirve mucho que compartan el video y que le den like. Y también no olviden de seguirnos en Instagram, Vuelta Rápida _. Allí estamos subiendo todas las noticias y resultados al instante de la máxima categoría. Nos reencontramos dentro de 2 semanas para mucho más Fórmula 1.